el análisis cíclico de o los análisis de los ciclos bursátiles, ¿no? En primer lugar, bueno, pues hay que tener en cuenta los factores que influyen en la bolsa, ¿no? Pues no solo el factor económico, el factor monetario, dinero es caro o barato, como apunta la diapositiva, pero principalmente también el factor humano y psicológico, ¿no? Pues hay que tener en cuenta en este aspecto, pues una serie de máximas que tenemos que tener en cuenta a la hora de operar, ¿no? Hemos oído muchas veces que las cifras, los precios redondos, son referencias donde, bueno, pues no hay que, o no es recomendable trabajar, ¿no? Porque, bueno, pues psicológicamente son zonas donde se posicionan muchas resistencias y muchos soportes, ¿no? Hay que tener en cuenta también que las pérdidas son parte fundamental de nuestra operativa, es decir, no asumir pérdidas nos lleva a una operativa errónea. Pues hay veces que nos equivocamos y tenemos que cerrar una posición para, bueno, poder continuar, ¿no? También un factor importante es esa ambición desmedida, ¿no?, con la que solemos operar, ¿no?, que queremos sacarle al mercado, exprimirle hasta la última gota, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta nuestro take profit y nuestro stop loss, ¿no?, como hacíamos referencia en el anterior punto, ¿no? Y bueno, pues también un punto de interés especial es la fiscalidad, pues para poder compensar, pero más bien compensar esto realmente para tener en cuenta nuestras, nuestras, nuestros beneficios a la hora de operar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estas variables a la hora de operar, bueno, esas y muchas más, ¿no?, que hemos ido aprendiendo en el curso de interpretación chartista y que nos queda por aprender con nuestra operativa diaria. Dentro de lo que es el análisis cíclico, pues primero habría que definir, bueno, pues un poco eh, que el estudio de los ciclos económicos siempre ha sido de gran interés, ¿no? Desde sus inicios, desde el inicio que se empezaron a hacer este tipo de estudios, ¿no? Porque además es que repasan las referencias sobre las técnicas empleadas para la extracción de los mismos, ¿no? Y además especialmente centrándonos en la estimación de los ciclos económicos internacionales, en la que se emplean técnicas multivariantes complejas, ¿no?, sobre los cuales se ha abierto una vía de investigación con un interés creciente, ¿no? Aquí en la diapositiva estaba mostrando los tres últimos ciclos. El último se prolonga, bueno, pues un poco desde el año 2003 hasta el 2007, que aquí entró lo que es la crisis, o el inicio de la crisis más reciente, en la cual no estamos inversa. Esta es la crisis de las hipotecas subprime, y que luego derivó en el año 2010 en la crisis de la deuda soberana, ¿no?, que es donde estamos ahora, ¿no? Esta sería, aquí empezaría lo que es el boom económico hasta la crisis del 2000 de las .com, ¿no? Y esto sería lo que es la crisis del oro y crisis del petróleo. Hay muchas más donde, bueno, pues un poco tenemos referencias, ¿no? Además es que los ciclos económicos pues llevan estudiándose desde, bueno, hay referencias desde que se instauró la revolución industrial allá por el siglo XVIII, ¿no? Pues bueno, pues en los últimos años se han sucedido graves crisis, ¿no? Graves crisis económicas internacionales, ¿no? Y la verdad es que la experiencia confirma también la existencia del ciclo económico, ¿no?, como fenómeno global, ¿no?
que está producido al tiempo que las economías antes socialistas, incluso como la china y la rusa, hoy por hoy abandonan ese modelo económico y se meten pues dentro de lo que es el capitalismo, el capitalismo internacional, ¿no? Entonces, realmente lo que hace bueno, los ciclos económicos es que cada vez el mercado esté más globalizado. No solo en lo que es un poco económicamente hablando, sino incluso a lo que nosotros nos compete en el estudio del gráfico, no de la interpretación chartista, ¿no? La verdad es que nos va a mostrar una visión general de lo que ha ocurrido en cuanto a la definición de lo que es cada ciclo, ¿no? Así como las técnicas empleadas para su estimación, tanto a nivel individual como conjuntamente, ¿no? En todo análisis cíclico, como bien marca lo que es la diapositiva, hay un boom económico, que es donde, bueno, pues un poco se desarrolla lo que es digamos, se desarrollaría lo que es todo el desarrollo económico. Luego hay una fase 2 que serían las medidas restrictivas, ¿no? Que es donde entraría lo que es lo que es la crisis, ¿no? Y luego, pues, las medidas de relanzamiento, que es la fase 3, ¿no? Como marco un poco teórico, pues como apuntábamos antes, lo que es la revolución industrial, pues constituyó el germen de lo que posteriormente se llamaría el estudio de los ciclos económicos, ¿no? Y sobre todo con el desarrollo, como apuntábamos, del capitalismo, que se comienza a observar crisis cada vez más habituales y asociadas a la actividad económica moderna. Es decir, aparecen fluctuaciones más complejas relacionadas con en un primer momento con los precios y más adelante con la producción y el empleo en el consumo, ¿no? En este sentido, pues nos va a marcar pues un poco lo que es la definición propiamente dicha de lo que es el ciclo económico, ¿no? Pues ya autores como Dulac, como Jevons, como Malthus, ya por el siglo XIX ya hacían definiciones de lo que es el propio ciclo económico, ¿no? Y bueno, pues a partir ya del siglo pasado, el siglo XX, ya se hacían bueno, pues un poco definiciones más concretas y más llevadas a cabo, sobre todo cuando se empezó a estudiar los ciclos bursátiles, después incluso del crack del 29, ¿no? Entonces ya se podría hablar de que un ciclo se compone de expansiones que se producen casi al mismo tiempo en numerosas ramas de actividad seguidas de recesiones, ¿eh? Esta serie de variaciones sujetas a repeticiones que son o no periódicas, ¿no? Y tienen una duración que varía en el tiempo entre unos 10 o 12 años, no siendo divisibles en ciclos más cortos que tengan características similares, ¿no? Fíjense, lo que hemos dicho, expansiones, series de variaciones sujetas a repeticiones, ¿no? Esto lo podíamos extrapolar a lo que es el análisis técnico bursátil, porque realmente lo que nos está mostrando cuando estamos estudiando un gráfico son esas tendencias, ¿no? Eso cuando se ha mostrado una tendencia alcista, cómo se ha desarrollado esa tendencia, cómo se abre el abanico, ¿no? Y cómo se abre lo que es el gráfico con los diferentes impulsos y cuándo se produce el freno, ¿no? Y cómo se hace lo que es la solución de fases ascendentes y descendentes. Eso lo vamos a ver, ¿no? En lo que son los gráficos, ¿no? También podríamos hablar de alternancia entre periodos de rápido y lento crecimiento, reemplazando a las recesiones y expansiones en términos absolutos de la actividad económica agregada, ¿no? Que consisten en los ciclos clásicos de negocio, ¿no?
Esto, bueno, pues un poco lo que hace es traducirse en una aceleración, en una ralentización en torno a un crecimiento tendencial positivo que llevaría a diferenciar entre recesiones suaves, recesiones profundas y depresiones, ¿no? Bueno, un poco lo que viene a decir es que cuando estamos en tendencia alcista, pues cuando hay ese boom, pues no se está subiendo continuamente, ¿no? Sino que realmente lo que está mostrando es una tendencia alcista que tiene sus frenos para mantener o para seguir manteniendo esa actividad alcista, ese movimiento alcista. Y a la inversa, cuando estamos hablando de una tendencia bajista, ¿no? Porque realmente sí, hay momentos que se sube con cierta verticalidad, pero hay que tener en cuenta un poco que esas verticalidades acaban un poco suavizándose, ¿no? También habría que, bueno, pues un poco que reseñar un poco lo que es el comportamiento económico, ¿no? Cuando hay una excelente marcha del empleo y los negocios, estamos hablando del boom económico, ¿no? Fiebre consumista, las personas gastan en lugar de ahorrar, bueno, pues un poco eh, estamos en un ciclo pues que estamos continuamente con inversiones, bueno, pues un poco, esas son características de lo que es el boom. Llevado a lo que es, el reciente o el que tenemos más cercano, por ejemplo, en el año 2007, el crecimiento que se produjo desde el año 2003 al 2007, pues ahí tenemos lo que es la crisis de las hipotecas subprime. Ahí estábamos hablando, podríamos analizar cómo pues el sector de la construcción, por ejemplo, tuvo un impacto muy fuerte en lo que es ese ciclo económico, ese boom, ¿no? Se construía, bueno, aparecían pisos por todos los lados, ¿no? Se compraban, se vendían y no había freno a lo que son los precios, ¿no? Todo eso se ha visto con lo que son esa recesión, esa fiebre consumista. Normalmente el comportamiento bursátil lo que hace es eso, distribución, ¿no? Como bien apunta lo que es la diapositiva. Las empresas conocen el ciclo económico por lo que venden sus acciones, ¿no? Y lo que hacen es inundar de papel lo que es el mercado. Entonces, bueno, pues ahí estamos viendo cómo esa fase de distribución está mostrando cómo el mercado pues está en su parte alta ya, en la parte más alta donde hay que tener en cuenta que estamos entrando en la fase del boom económico y hay que cerrar posiciones, ¿no? Para que se dé esa distribución, pues primero está la euforia económica, ¿no? Euforia bursátil, todo el mundo habla, ¿no? de la bolsa. Parece que esto sube sin medida y sube todo sin ningún control, ¿no? Como consecuencia de esta euforia, pues hay entrada masiva de aficionados, cosa que cuando nosotros nos estamos formando, cuando estamos estudiando el mercado, ya ese, ese, esa connotación de aficionado la tenemos que perder, y ahí en ese momento es cuando empiezan a bajar las cotizaciones. Todos querrán vender y se producirá el hundimiento bursátil, ¿no? El hundimiento de lo que son las cotizaciones. Así que hay que huir de todo aquello que sea euforia, ¿no? En ese momento hay que tener en cuenta, y además es que el mercado nos brinda de herramientas para poder movernos en función de cómo se encuentre, ¿no? En función de cómo se encuentre la tendencia del mercado. Es decir, que ya no hace falta hacer negocio o entrar en posiciones largas, porque hay numerosas herramientas que nos muestran un poco cómo, bueno, pues un poco cómo podemos operar tanto cuando hay mercado alcista como cuando hay mercado bajista, ¿no? Entonces podemos ganarle cuando el mercado sube como cuando el mercado baja.
Cuando estamos en esa situación de euforia, existe esa sensación, como bien apunta el punto número 4, esa sensación de que todo subirá de manera ilimitada. Esto, por contra, pasa lo mismo cuando hay esas ventas desmedidas, cuando el mercado pues está en una fase que ya nadie prácticamente cree en el mercado, vemos que el mercado solo se hunde y baja, entonces pasa lo contrario, ¿no? Entonces, cuando existe la sensación de que sube ilimitadamente, pues esa sensación de euforia, pues hay que tenerla controlada, ¿eh? Igual que esa sensación, por contra, cuando hay pesimismo en el mercado, ¿no? Ahí hay un incremento de cantidad de ampliaciones de capital, es decir, las empresas buscan esa financiación, esa distribución de papel con ofertas bursátiles, ofertas de OPVs, bueno, pues OPS, ofertas de suscripción. Lo que pretenden las compañías distribuir ese papel para sobre todo para los inversores, como apuntamos, aficionados, ¿no? Pues mucho cuidado en ese momento, porque ahí lo que estamos es comprando papel muy, muy, muy caro. Bueno, pues la ayuda del análisis técnico para ver si está produciendo la distribución, buscaremos figuras bajistas con ruptura de soporte y ruptura de canales alcistas, ¿no? Y hay que buscar esas figuras que apuntábamos dentro de nuestro curso de interpretación para ver si realmente estamos dentro del boom económico y si se está dando esa euforia, ¿no? El comportamiento también hay que tener en cuenta un poco lo que es el comportamiento de la banca, ¿no? Porque hay mucho dinero en bolsa, el dinero del banco es delicado ya que no es suyo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta un poco que la banca conoce perfectamente los ciclos económicos, ya que siempre van a tener mejores y más datos actualizados que nosotros. Esto aquí hay que destacar también un poco pues lo que es la referencia o el eterno enfrentamiento entre análisis técnico y análisis fundamental. Nosotros siempre vamos a defender el análisis técnico porque realmente es el que mayor objetividad nos va a dar. Porque al fin y al cabo, si nosotros tenemos que estudiar el análisis fundamental de una u otra empresa, necesitamos tener datos reales y actualizados de lo que es el balance de esa compañía, ¿no? Entonces, claro, para eso, como no estemos dentro del Consejo de Administración, y muchas veces ni eso, porque hay mucha contabilidad creativa que le llaman, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que destacar un poco que siempre nosotros vamos a defender lo que es el análisis técnico. Nos puede dar muchos problemas lo que es las fases de distribución, por eso por ahí lo que es el informe confidencial y las salidas a bolsa, ¿no? Como apuntábamos hace un momento, ¿no? Empapelamientos y distribuciones. Los ejemplos más claros, pues estos casos que están a la orden del día con Bankia, con Criteria, bueno, pues todas esas obligaciones que se han adquirido. Ahí lo que nos estaban vendiendo era el papel y bueno, pues muchas veces mal vendiéndolo porque no han informado de la manera que tenían que informar en ese sentido. Y por eso se han dado las situaciones dramáticas que estamos viviendo, ¿no? La fase 2, como apuntábamos al principio, las medidas entran lo que son las medidas restrictivas, ¿no? Bueno, aquí el comportamiento económico, las medidas para enfriar la economía, ¿no? Pues subidas de tipos,
reducción de la oferta monetaria, subida de impuestos, reducción en obras públicas, congelación del salario y beneficios empresariales. Bueno, esto no hace más que reflejar la situación actual en la que estamos, en la que nos encontramos, ¿no? Esas medidas restrictivas que estamos viendo, que cada vez hay menos inversión, estamos con ese miedo a consumir, esa congelación de salarios, donde también se muestran los beneficios empresariales que parecía que que cada año que pasaba eran mayores. Bueno, pues no es una situación extraña porque es la que nos está tocando vivir actualmente. Además es que hay que tener en cuenta un poco que los puntos máximos y mínimos de los ciclos son los puntos donde nos muestran el giro o los puntos de inflexión, ¿no? Al igual que cuando estamos estudiando un gráfico donde nos muestran lo que son los precios, pues efectivamente el ciclo económico nos muestra también los puntos de inflexión donde realmente pues se está cambiando de una situación de euforia, de boom, a esa situación restrictiva, esa situación de crisis, ¿no? Y esto, como todo, pues tiene un inicio y un fin, ¿no? Igual que el boom económico empieza y acaba, pues las crisis empiezan y acaban también. Entonces hay que gestionar esos momentos, ¿no? Hay que saber gestionar esos momentos, ¿no? También. Las características fundamentales de esta fase es que, bueno, pues un poco el país entra en recesión, como estamos hartos de escuchar, bueno, pues ya empiezan a darse por parte de los gobiernos pues un poco lo que son referencias temporales, ¿no? Aunque bueno, la cronología o fechado del ciclo permite un poco, además de realizar el estudio de las características de las fases cíclicas, puede resumirse pues un poco, también, o puede centrar un poco dónde nos encontramos, ¿no? Se puede resumir también en tres dimensiones, ¿no? Un poco estas fases, ¿no? Lo que es la duración. La duración de una expansión corresponde al tiempo que transcurre desde la zona de inicio, que es el nivel más bajo, la zona de valle, que es el nivel más bajo de actividad alcanzado en el final de lo que es la recesión, hasta el siguiente pico, que es el punto más alto alcanzado por la expansión de la actividad económica. Por lo tanto, la suma de la duración de una expansión y de una recesión corresponderá a la duración de lo que es el ciclo, ¿no? El ciclo económico. Luego tendríamos lo que es otra variable, que es la amplitud, que corresponde a la diferencia en el valor absoluto entre el valor de lo que es la señal cíclica en el mínimo y en el máximo anterior, ¿no? Y luego tendríamos lo que es los comovimientos. Los comovimientos entre las series implica analizar lo que es si se adelantan, retardan o coinciden o simplemente no hay relación entre ellas, ¿no? Además de analizar su amplitud y tener pues un poco lo que se en cuenta lo que es los movimientos, pues en ese sentido la duración de los ciclos y los comovimientos pues nos va a mostrar un poco, hay que tener en cuenta su conformidad por la alta correlación que existe, ¿no? Realmente cuando estamos en la fase 2, en medidas restrictivas, pues evidentemente es una fase altamente impopular. El gobierno sufre lo propio en este sentido, porque realmente en este sentido todo lo que se hace pues son medidas como bien apunta la fase 2, medidas restrictivas, ¿no? Entonces hay que apretarse el cinturón, como comúnmente se suele decir, y es la fase más complicada y la más importante del ciclo porque en
este sentido, tanto las empresas como los países se juegan un poco el futuro. Ante el comportamiento bursátil, pues antes de que esto ocurra, la bolsa ya ha empezado a bajar. Entonces, lo que hace el inversor, pues un poco compra con la euforia y sigue comprando cuando cae, porque cree que compra chollos. En este momento los balances de las empresas son extraordinarios. Todavía estamos un poco asimilando que estamos entrando en lo que es esa recesión, ¿no? Y el inversor que es aficionado, que no conoce un poco lo que son los movimientos bursátiles, pues lo que hace es promediar. Es un error muy común y al final, bueno, pues se queda pillado en el mercado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que es promediar los precios, ¿no? ¿Qué debemos hacer en esta fase? Bueno, como operadores de bolsa, pues hay que procurar vender en la euforia, pues hay que intentar buscar esa referencia de salida y volver a empezar, ¿no? Hay que vender todo, salir del mercado y tener en cuenta un poco la referencia que nos está marcando el mercado. Además, como apuntábamos antes, hoy por hoy no es necesario operar en mercados alcistas. Es decir, hay herramientas que nos dejan operar tanto en mercados alcistas como bajistas. Es decir, que si el mercado se pone corto, pues nosotros lo que tenemos que buscar es entradas en cortos para poder sacarle el mayor rendimiento a una caída de mercado. ¿Vale? Entonces, lo que debemos hacer es lo que hacen los grandes. Después de vender, pues operativa intradía o swing trading, bueno, también estudiar lo que es la renta fija, bueno, pues materias primas, divisas, que nos permiten en el mercado forex, nos permite entrar tanto en corto como en largo. Y operaciones especiales, por muy mal que esté la bolsa, siempre hay valores que dan dinero para venderlos en mitad de la fase. Siempre hay valores que en tiempos de crisis pues, muestran una operativa mejor que lo que es otros valores. Hemos oído muchas veces que en tiempos de crisis las grandes fortunas afianzan, no solo afianzan ese poder, sino que lo aumentan, crecen y las pequeñas fortunas desaparecen y los que son pobres son más pobres. Pues esto llevado a valores bursátiles, en tiempos de crisis, los valores de los denominados valores de lujo, del sector de lujo, pues podemos ver si eso sacamos gráficos de pues, Louis Vuitton, Bulgari, empresas de este tipo, vemos cómo en tiempos en tiempos de crisis se han revalorizado. Y es porque ahí es donde se marcan un poco la diferencia, las grandes fortunas entre pues un poco el mercado normal. ¿Cuándo entraremos de nuevo en la bolsa? Bueno, pues cuando la bolsa esté en un momento fatal, en este instante aparece el fenómeno de la acumulación. Antes hablábamos del fenómeno de distribución, ahora vemos el fenómeno de acumulación. Saben que la bolsa, los grandes inversores saben que la bolsa va a subir y compran valores. ¿A quién? Pues a los pequeños. ¿Cómo pillamos al grande? ¿No? Pues igual que en la distribución, pero al revés. Calculamos pues un poco que pone los años de medida restrictiva y bueno, pues ha de haber un pesimismo económico por dos motivos. Porque la medida restrictiva hace un efecto y porque provoca que vendan los pequeños, ¿no? Y tiene que haber un pesimismo bursátil, tiene que estar en la calle, medios de comunicación, lugares populares, es decir, ya oímos que la bolsa se hunde por todos los lados, al igual que antes en lo que es la época de euforia, oímos que las bolsas siguen subiendo continuamente, que no paran de subir y que, bueno, pues
todo el mundo gana dinero, pues ahora todo el mundo pierde dinero en bolsa, ¿no? Entonces ya se hace más impopular lo que es invertir en bolsa. Pues ese es el momento en el que ya tenemos que empezar a estudiar posiciones largas, para aprovechar un nuevo ciclo económico, ¿no? Más, un punto muy importante es que cuanta mayor tragedia haya, más seguro estaremos de que se producirá el fenómeno de acumulación, ¿no? Con todas estas noticias desagradables, damos por terminada esa fase restrictiva, ¿no? Y la fase 3, las medidas de relanzamiento, ¿eh? Pues el comportamiento económico, es unas fuertes bajadas de tipos de interés, aumento de la oferta monetaria, bajada de impuestos, ¿eh? Se permite el déficit keynesiano con dos condiciones, ¿no? Que se invierta en activos productivos, ¿no? Y que se cubra el déficit con boom económico, ¿no? Y incremento de las obras públicas. Estamos otra vez ya en medidas de relanzamiento, ya bueno, pues hay inversiones no solo por parte de los gobiernos centrales, sino por parte de las empresas. Ahora el gobierno tendrá personalidad, todo el mundo estará dispuesto a hacer sacrificios, la bolsa lo preveía y ya no cae, porque las malas noticias ya están descontadas. Bueno, cuanto peores son las noticias, más sube el mercado. Es decir, se produce esa descorrelación entre el mercado y las noticias que van saliendo, porque ya el pesimismo ya es tal que el mercado lo que puede hacer es rebotar, ¿no? Para que las grandes fortunas entren dentro, o los que controlan un poco lo que es el mercado, tienen que ocurrir que haya una masiva huida de lo que nosotros hemos denominado los aficionados, entre comillas, y que exista la sensación de que todo bajará ilimitadamente. Ese, digamos, hundimiento del mercado, ¿no? Una medida interesante es que en la tele, es una referencia, en la tele ya nos estén mostrando anuncios continuamente de letras y bonos del Estado, ¿eh? Ya nos están dando referencias de que, bueno, pues nosotros necesitábamos seguridad en lo que es la caída, en lo que es las medidas anteriores, ¿no? Pues ya nos están mostrando, bueno, estamos nosotros susceptibles a lo que son las medidas restrictivas, cada vez se hacen más cada vez se hacen más populares lo que es pues las letras. ¿Pero por qué? Porque hay miedo, ¿no?, en el mercado, ¿no? Porque ya la gente suele aplicar los tipos con lentitud y, bueno, pues también entra lo que son las elecciones de los gobiernos, ¿no? En ese sentido, hay que ir por delante como va el mercado, y el mercado ya está tomando sus propias medidas, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues en este sentido, comportamiento bursátil hace lo que es alza líquida, alza fundamental, y luego está la alza especulativa, ¿no? El alza líquida en el momento que ya no se puede caer más, ¿no? El alza fundamental ya las empresas están mostrando, y ya la especulativa es cuando el mercado ya está relanzándose en ese sentido. Entonces, la bolsa huele a medidas de reactivación, como decíamos, una alza líquida, suele haber rentabilidades del 900 y del 1000%, y ocurre en los momentos más negros de la economía, ¿no? Ahí es donde empieza el mercado a relanzarse. En este periodo sube toda la bolsa, ¿no? Pues ahí los grandes valores muestran un poco, los medianos y los chicharros son, aunque son muy débiles, muestran los grandes valores muestran una subida más estructurada, y los chicharros, bueno, pues un poco muestran esa debilidad, ¿no? Esa debilidad en lo que son las subidas o las bajadas, que hacen que los movimientos sean más acusables, ¿no?
Dentro de lo que es el alza fundamental, pues un poco es adelantarse lo que es a la fase fundamental de la economía, es decir, la recuperación económica. El paso de la fase líquida a la fundamental es el más difícil, ¿no? Porque en este paso las bolsas están como atontadas, ¿no? Y no se sabe por qué, pero por qué no suben. Bueno, en ese sentido están como en un momento de impasse, ¿no? En este periodo del tiempo se conjugan las noticias buenas con malas y en ese momento pues bueno, pues hay fluctuación entre tendencias alcistas y bajistas, ¿no? ¿Cuándo sabemos que va a arrancar? Bueno, pues la recuperación se debe dar en la pequeña y mediana empresa, que el ciudadano vaya sintiendo en su bolsillo que haya recuperación también, muy importante. Y hay que fijarse en el índice de las materias primas, ¿no? La leche, etcétera, un poco. El petróleo también es una referencia, ¿no? Porque en ese sentido, cuando empiezan a fluctuar de manera alcista, pues en el sentido vemos que el alza fundamental se está dando por hecho ya, ¿no? Dentro de lo que es el análisis técnico, las figuras alcistas, ruptura de canales, bajistas y ruptura de resistencias, como apuntábamos en lo que es la detección de figuras durante el desarrollo de este curso, ¿no? Hay un indicador psicológico que es que la gente se va aburriendo, ¿no? de lo que es los valores y lo van soltando ya, digamos que se han hecho a la idea de las pérdidas, ¿no? Entonces, esto provoca que suba y con cualquier noticia sin importancia, ¿no? De lo que se produzcan subidas, ¿no? Y nos fijamos en los indicadores bancarios si se comienzan a conceder créditos también, ¿eh? Es una buena referencia. Fíjense que ahora pues los créditos no están a la orden del día, entonces todavía quedaría ese momento, ¿no? Y bueno, pues lo que es dentro de lo que es el alza fundamental, el indicador psicológico, hay que hacer lo contrario de lo que dicen los medios de comunicación siempre, ¿no? En la fase fundamental se invierte todo el dinero posible, a pesar de que el problema es el miedo, ¿no? Las subidas serán muy fuertes y el final de la fundamental es cuando la recuperación es fuerte y está en la calle, ¿no? Comienza entonces la distribución y entramos otra vez en el ciclo, ¿no? El ciclo económico. Dentro de lo que es el alza especulativa es, como bien dice la palabra, especulación pura y dura. Pues está de moda y hay una entrada masiva de aficionados. Son meses de lo que dura y con subidas impresionantes. En este momento estaríamos en lo que es la distribución.